Le doy gracias a Dios por este desafío, ¿sí? Gracias a Dios por la oportunidad que me da, amén. Es una responsabilidad grande transmitir el mensaje al pueblo de Dios. Hace unos días vengo estudiando una palabra y no la entendía y no sabía por qué tenía que seguir estudiándola, porque a veces somos tercos, a veces no entendemos, gracias chicos, a veces no entendemos los propósitos de Dios para nuestra vida. Y yo seguía buscando, seguía leyendo, me seguía metiendo en el tema. Y recién sentado atrás me di cuenta que estaba enterrado hasta el cuello. Ahora le explico por qué. Que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Hoy fue el día más difícil para desarrollar la palabra, para volverla a leer, para volverla a entender. Porque mientras lo hacía, los niños estaban alrededor mío, no tenía un espacio donde irme. Y así sucesivamente, una cosa a la otra. Y estaba perdiéndome de la palabra. Fue muy difícil hoy día. Pero gracias a Dios estoy acá, recién sentado atrás. Hablaba con Dios y le decía que pase un tizón encendido sobre mis labios. Que esta sea palabra que llegue al pueblo. Palabra de Dios y no mía. Amén. Vamos a buscar en Éxodo. En Éxodo 17:8. Yo le pido a los hermanos intercesores que estemos clamando. Porque esta palabra es una palabra, nos vamos a meter en territorio jodido, como dicen algunos. Vamos a entrar en territorio y ver artimañas del enemigo que frenan el propósito de Dios. Amén. Gloria a Dios. Éxodo 17:8. Y lo hemos encontrado, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el título lleva Guerra con Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. ¿Sí? Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escojamos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deslizó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Hasta ahí vamos a leer. El Señor le bendiga. No sé si estoy transpirando por la calor o por los nervios. Amén. Como le decía,
Que el Señor alumbre nuestro entendimiento, abra nuestros ojos y nuestros oídos para que veamos las maravillas de la palabra de Dios. Amén. Quizá esto sea sencillo de explicar. ¿Sí? Repetí 2 veces el verso 8 porque dice: entonces vino Amalek y peleó. ¿Sí? Quizás sea muy fácil de explicarlo a simple vista, pero dije, algo más tiene este verso, algo más tiene estas palabras. Y empecé a desmenuzar palabra por palabra. Es como cuando usted agarra una lata de caballa, ¿sí? Y tiene que empezar a desarmar la caballa para usarla en algunas comidas. Así tuve que hacer con esta palabra. No sé por qué, pero Dios lo hizo. Entonces, el título que le puse yo a esta palabra, ¿sí?, para descubrir y para que vamos entrando, es el espíritu de Amalek. A simple vista parece un solo hombre, ¿sí? A simple vista parece un hombre, pero este hombre era poderoso en guerra. Amén. Acá podemos ver que el pueblo de Dios, desde su salida de Egipto, nunca había peleado con nadie. Usted puede leer los versos para atrás. Moisés libra, sí, a su pueblo de la esclavitud de los egipcios y ellos salen. Y en ningún momento pelean con nadie porque Dios pelea con ellos. Dios pelea por ellos. Ellos van caminando en el desierto, llegan a un lugar llamado Redifim, ¿sí? Y ahí es donde se origina una batalla. Amalek sale al encuentro a pelear con los israelitas. Amén. Y ahí entra, al descubrirme quedé atónito, porque pude ver que me metía en una guerra espiritual. Pude ver que no era algo fácil de explicar el mensaje. Ver que Amalek significa muchas cosas. Y vamos a ver por qué. Amalek tenía el propósito en él de destruir al pueblo de Dios. Amén. De destruir lo que Dios había formado para bendecir a las naciones. Amalek, déjeme decirle que significa maldito de Dios, pueblo que lame a otro, sanguijuela, ¿sí? Y es un espíritu que se levanta contra los propósitos de Dios. ¿Cómo puede este pueblo oponerse al propósito de Dios y querer destruir al pueblo de Dios? Peleando, queriendo destruirlo. Este pueblo, ¿sí?, era fuerte. Podemos ver que Amalek salió de Esaú. Amén. Y se cree que, no pude sacar bien la cuenta, pero es tatara nieto de Abraham. Amén. Esaú podemos ver que se peleaba con Jacob. Ya desde ahí era un hombre de guerra, un hombre que se exponía, un hombre que peleaba con los demás y no tenía miedo. Y este hombre se levantó cuando el pueblo de Dios estaba pasando por una necesidad, que estaba cansado en el desierto, ¿sí? Vino y lo atacó por la retaguardia. Dice que se levantó a filo de espada a atacar el pueblo de Dios. Entonces, quiso pelear, ¿sí? Y podemos ver la astucia de Moisés.
Amén. Podemos ver, ¿sí?, la descendencia de este hombre en Génesis 36, y ahí podemos ver cómo fue, ¿sí?, la ascendencia de Amalek. Que el Señor le bendiga. Está callado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué razón Amalek se opuso al pueblo de Dios? Como le dije recién, Amalek era un hombre de guerra que impide el avance del pueblo de Dios, y lo podemos ver en Deuteronomio 25, 17. Ahí se encuentra algo, ¿sí?, de este pueblo. Deuteronomio 25, 17. Dios se había enojado con este pueblo. Dios quería destruir a este pueblo. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Amén. Este pueblo tenía en su vida un exterminio por cuanto se había atravesado en los propósitos de Dios. Amén. Este pueblo, este hombre, el espíritu de Amalek, ¿sí?, es un espíritu que toca la retaguardia, ¿sí?, en la debilidad y en el cansancio. Podemos ver que Moisés en un momento estaba cansándose de orar. Estaba cansado y sus brazos estaban de ganado. Y dice que el espíritu y Amalek prevalecía contra el pueblo. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos cansados de avanzar? ¿Cuántos de nosotros estamos cansados de seguir? ¿Cuántos seguimos cansados y bajamos los brazos? Y ahí es cuando el espíritu de Amalek empieza a prevalecer contra nosotros. Empieza a ganarnos territorio. Empieza a quitarnos el propósito de Dios. Amalek quería frenar a Dios, al pueblo de Dios, mejor dicho. Y acá Dios no tuvo que intervenir, tuvieron que pelear ellos. Ellos tuvieron que salir, ¿sí?, y pelear. Ahí empieza una pelea con todos los otros pueblos de Israel. Dios estaba así porque Josué dice que estaba ahí, y el nombre de Josué es Jehová con nosotros, o algo así, si no me equivoco. Entonces, como le decía, a veces yo me sentí identificado con Moisés, siervo de Dios, hombre de Dios, igual que usted y yo, pero a veces nos cansamos, ¿verdad? A veces estamos fatigados de lo que la vida y los enemigos hacen con nosotros. Y se me venía que nuestra lucha, ¿sí?, como dijo Pablo, el apóstol Pablo en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Quizá nosotros no vemos a los espíritus en este momento, no los podemos palpar, no los podemos ver. Amén. Y a veces los espíritus se apoderan de un hermano, de alguien conocido, y hace cosas para detenernos. Frena. Amén. Porque Amalek también significa dividir. Es un espíritu de división. Es un espíritu que frena. Es un espíritu que te va a corromper. Es un espíritu que se va a meter en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu hogar.
se va a meter y va a destruirte. Va a querer destruirte, no va a querer que tú avances, no va a querer que tú progreses. Amén. Es un espíritu que se va a meter en el contorno de la iglesia, se va a meter en tu ministerio, se va a meter en tu familia. Individualmente también se mete este espíritu, porque es un espíritu que le gusta pelear. Es un espíritu que le gusta verte derrotado. Es un espíritu que se ha rebelado contra los propósitos de Dios. Y dime si a veces no te sientes cansado. Y dime si a veces no ves tus propósitos truncados por el enemigo. Gracias. Y a veces es más fácil echarle la culpa a un amigo, a un hermano. A veces es más fácil echarle la culpa a los demás y no ver que yo he bajado los brazos y no estoy peleando. A veces es más fácil. Me van a envolver con tantos papeles. A veces, como le decía, estamos sensibles, no hace sensible ese espíritu. No hace que por cualquier cosa nos ofendamos y que no veamos las cosas con claridad. Que el Señor te bendiga. Dice que cuando este espíritu, ¿sí?, prevalecía, Moisés se cansaba. Gloria a Dios. Y las manos de Moisés se cansaban, ¿sí?, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Amén. ¿Cómo podemos derrotar al espíritu de Amalek? ¿Cómo podemos hacer para derrotar si nosotros hay algo de ese espíritu en nosotros? Quizá no internamente, pero está a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos hacer para vencer ese espíritu? Solamente tenemos que, gloria a Dios, la batalla contra este espíritu, ¿sí?, se trata de perseverancia y fortaleza. Amén. No es un espíritu que lo vamos a derribar de un día para otro. Gloria a Dios si lo hacemos. Amén. Se trata de orar como lo hacía Moisés. Se trata de levantar nuestras manos. Se trata de pelear como lo hacía Josué. Acá podemos ver un acto que ellos hicieron. Ellos no se quedaron esperando que Dios se pusiera a pelear por ellos. Ellos tuvieron que pelear su batalla. A veces nosotros estamos esperando que Dios siempre pelee por nosotros. ¿Y cuándo nos vamos a mover nosotros? ¿Y cuándo vamos a pelear nosotros por nuestras cosas? Amén. Dice que el lugar de Fidim es un lugar de descanso. Es un lugar donde vos te podés acostar, donde te podés relajar. ¿A quién no le gustaría estar así? ¿A nadie le gustaría estar así? A mí me gustaría estar en Refidim, un lugar donde tengo agua, ¿sí?, donde puedo descansar, nadie me molesta, ¿sí? Pero a veces en esos lugares cuando el enemigo te ataca, a veces en ese lugar salió Amalek y quiso pelear contra el pueblo de Israel.
Entonces, como les decía, amén, debemos ser como Moisés en el verso 12, ¿sí? A veces nos vamos a cansar porque somos personas, pero debemos buscar hermanos, debemos buscar, ¿sí?, hermanas que sostengan nuestras manos para poder pelear y para poder llevar a cabo lo que Dios quiere con nuestras vidas. Amén. Amén. A veces no podemos pelear solos. A veces necesitamos de hombres que nos enseñen a pelear y que peleen también con nosotros. No que peleen nuestra batalla, sino que peleen por, ¿sí?, que nos ayuden a pelear. Amén. Juntarnos con gente positiva, juntarnos con gente que te diga cuando te vea caído, ¿sí?, que te ayude a levantar. No que te sobe el lomo, porque hay muchos que te soban el lomo. Eso también podemos ver que este espíritu hace. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Hay un hombre que fue desechado de la presencia de Dios por no eliminar a este pueblo. A veces tenemos compasión de algo. A veces nos sentimos identificados en nuestra vida con algo y no la deshacemos de nuestra vida. No sacamos eso que estamos viendo. A veces eso te puede traer problemas. Eso te puede acarrear problemas. Gloria a Dios. Podemos ver en 1 Samuel 15, ¿sí? No lo voy a leer para no extenderme tanto. Saúl tenía una orden específica que era eliminar el pueblo de los amalecitas. Él tenía que borrarlo por una orden de Dios. Pero cuando Samuel llegó a aquel lugar, pudo ver que tenía ganados lindos, que el rey era su amigo, pero era amalecita, ¿sí? Venía de esta descendencia, y él le perdonó la vida a él, a sus hijos, ¿sí?, y algunas cosas más que rescató de ese pueblo. ¿Y sabe qué? Dios se enojó con Saúl por la desobediencia. Y yo decía, ¿cómo puede ser si más atrás muchos hijos desobedecieron y tú le has perdonado? Pero claro, acá estaba la clave. Que al pueblo que Dios había dicho que lo iba a hacer desaparecer por cuanto se había puesto en el camino del pueblo de Dios, Él perdonó la vida de una amalecita. Y Dios se enojó terriblemente con él. Y yo me preguntaba, a veces en nuestra vida también hacemos trato con los amalecitas. A veces hacemos trato con ese espíritu en nuestra vida. Y eso, déjeme decirle, que nos aleja de Dios. A veces agarramos ese espíritu de pelearnos con todo, de que no me gusta nada, de que mi hermano no quiero que avance. A veces nos sentimos superior a los demás y apocamos a los otros. Y esos son espíritus en nuestra vida de este tipo. Y eso estaba en contra de Dios. Amén. Así dice que Saúl fue desechado de delante de Dios, pero no por la desobediencia. Más allá de eso fue una, pero también porque perdonó a los amalecitas. Porque perdonó a este pueblo. Y después podemos ver que David lo elimina completo. David lo desterra todo y lo elimina por completo. Porque cuando tú dejas algo en tu vida de este tipo, después te va a humillar. Después te va a sacar del propósito de Dios. Después va a seguir creciendo en vos
y te va a terminar perdiendo. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver, ¿sí? Esa fue la historia de Saúl, trágica historia por no eliminar, ¿sí?, lo que Dios le había dicho. Y a veces, ¿cuánto de nosotros Dios nos habla cómo debemos ser, cómo debemos portarnos, cómo debemos actuar? Y sin embargo seguimos actuando de la misma forma, seguimos moviéndonos de la misma forma, seguimos pensando de la misma forma. Amén. Y Dios no quiere eso, porque Dios le dio una oportunidad a Saúl y él escondió en su corazón eso. Él se guardó sin decírselo a Dios. Y cuando usted habla con Dios y le dice todo lo que tenemos, lo malo que uno tiene adentro, ¿sí?, Dios lo perdona y lo limpia por completo. Pero debemos salir de nosotros. Yo veo a Josué peleando. Yo veo a Josué cumpliendo una orden de Moisés. Yo veo acá un hombre, ¿sí?, de parte del líder, porque a veces acá podemos ver que Moisés, ¿sí?, sería nuestro pastor y nosotros seríamos Josué. No sé si me... Amén. Entonces, cuando nuestros pastores nos hablan, cuando hombres de Dios hablan a nuestra vida, nosotros debemos cumplir y ejercer eso. Amén. Nosotros debemos pelear por nosotros y estar firmes. Amén. Y dice que Josué deslizó a Amalek, ¿sí?, lo deslizó. O sea que nosotros también podemos deslizar de nuestras vidas al espíritu que nos corrompe, al espíritu que nos pelea, al espíritu sacarlo de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestro hogar, de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga. A veces hemos visto nuestros sueños, nuestra vida truncada por el enemigo. ¿O no es así? Hemos sentido que no podemos más, que no nos salen las cosas, que siempre tenemos trabas, siempre tenemos dificultades. Encima siempre a veces se suman a alguien que te dice que no podés, que no vas a seguir, que no sos bueno y que tenés miles de errores. Pero todo depende de uno. Moverse, creerle a Dios sobre todas las cosas y enfrentar la batalla y pelear la batalla. Amén. Sabemos que Dios nos cuida, Dios pelea por nosotros, pero a veces nosotros tenemos que actuar, movernos. Amén. Que el Señor te bendiga. Ya estoy terminando. Gloria a Dios. Vamos a perseverar en la oración. Tenemos que perseverar en la comunión con Dios. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que sacar este espíritu que no nos edifica, solamente nos destruye, no nos deja avanzar, no nos deja programar algo, no nos deja, ¿sí?, ver con claridad las cosas de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir peleando sin avanzar? Yo creo que ninguno, ¿verdad? ¿Vos, Rodrigo? ¿Querés avanzar? Yo quiero avanzar. ¿Usted quiere avanzar? Amén. Debemos perseverar como este hombre, ¿sí?, como Moisés y como Josué, en la oración y pelear constantemente. Amén. Porque solamente Dios es el que nos da la fuerza. Y como le dije anteriormente, rodearse de hermanos buenos, hermanos que no te soben el lomo, sino que te edifiquen, que te levanten, que te digan que vos podés. Amén.
Que el Señor te bendiga en esta hora. Debemos sacar este espíritu de nuestra casa. Amén. Yo estoy dispuesto, no sé cuántos están dispuestos. Amén. Póngase de pie en esta hora. Gloria a Dios. El estudio era mucho más largo, llevaba mucho más tiempo. Solamente acorté lo que me pareció mejor, lo que me pareció que más tocaba nuestra vida, lo más profundo. Pero es un estudio muy largo, es algo que me llevó mucho tiempo y le doy gracias a Dios por haber encontrado esto. Quizá usted esperaba una palabra de prosperidad, quizá usted esperaba una palabra de restauración, no lo sé, pero Dios trajo esto. Amén. En mi vida impactó mucho esta palabra, deber de pelear por aquellas cosas que estaban frenadas. Yo quiero que usted empiece a hablar con Dios. Y si tiene algunos rasgos de este espíritu en su vida o en mi vida, si hay algo, que empecemos a sacarlo. Porque es un espíritu, como les decía, de división. Es un espíritu que te va a llevar a vivir peleando con los demás. Es un espíritu que no te va a dejar avanzar. Es un espíritu que se va a meter en tu familia, en tu economía, en todas las áreas de tu vida. Este espíritu va a marcar. En esta hora, junto a ustedes que vamos a estar orando y mis hermanos intercesores, vamos a reprender este espíritu de nuestra vida. Vamos a sacar esto para que el pueblo avance, para que tú como persona, tú y yo avancemos y no nos frenemos. Amén. Empecemos a orar. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por haber hablado en nuestras vidas, por darnos, Señor, a conocer tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos haces conocer cosas que parecen sencillas, bendito Señor, a ver que son algo terrible, Padre Celestial, para nuestras vidas. Padre, en esta hora renunciamos al espíritu de Amalek, bendito Señor. Renunciamos, Padre Celestial, y nos levantamos contra espíritu que no nos deja avanzar en forma ministerial, en forma iglesia, en forma individual, bendito Señor. Lo rechazamos y lo echamos de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestra familia. Padre amado, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, bendito Señor. Que haya en nosotros, Padre Celestial, oh bendito Señor, eso, Padre, de orar, de levantar nuestra mano y edificar altar en lo alto para ti, Padre, porque para ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias te doy. Y si, Padre, en esta hora, tú, bendito Señor, yo sé que tú nos hablaste, yo sé que tú hablaste a mis hermanos, Padre amado. Fortalecemos al hermano que esté debilitado. Fortalecemos al hermano que esté cansado. Fortalecemos al hermano que ve sus sueños arruinados, bendito Señor. En esta hora, Padre, queremos descansar, Padre. Queremos, Señor, alabarte y bendecirte solo a ti. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, queremos avanzar a lo que tú tienes de la tierra prometida para nuestras vidas, bendito Señor. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor le bendiga.